Voy a hablaros ahora de otro modelo de trama que es un modelo que a mí me apasiona y que utilicé para escribir esta novela que se llama Tierra de Brumas. Y hay un libro también que os he dejado en recursos que habla sobre tramas universales, que os recomiendo porque es interesantísimo. En Tierra de Brumas yo utilicé el arquetipo de Macbeth y el tema, podríamos decir, que trata Macbeth es el tema de la ambición, el poder. La codicia, podríamos decir, pero sobre todo el poder. A la hora de utilizar el personaje de Macbeth, que es la trama, vamos a ver que vamos a tener una historia de ascensión y caída. No sé si recordáis la tragedia de Macbeth. Macbeth se encuentra con unas brujas en el bosque que le dicen que va a ser rey. Macbeth asesina con la famosa Lady Macbeth, su mujer, a su primo, que es el rey. Y Macbeth se convierte en rey. Luego tenemos una ascensión, pero es una ascensión social, económica, política. En toda trama de poder y en toda trama de ambición, o en la mayoría, no olvidéis que estamos siguiendo modelos de tramas universales. En toda historia de ascensión, que suele ser, como os digo, ascensión social, a nivel económico, es decir, en una situación de poder, suele coincidir con una caída moral del personaje. El personaje de Macbeth se hace rey, pero al mismo tiempo ha cometido un acto que es el asesinar a su primo, ¿no? Al rey. Luego, una ascensión, podríamos decir, que le lleva al poder, supone una caída moral del personaje. Esta es una trama también muy interesante que podéis usar. Esta caída, digamos, moral, puede producir la muerte física, como ocurre en el personaje de Macbeth, si recordáis cómo termina, o una muerte, podemos decir, moral, la muerte psicológica, o bueno, psicológica, la muerte más bien desde el punto de vista moral, porque supone una auténtica destrucción moral del personaje. En el caso de Macbeth también una muerte física al final, pero lo importante es la trama de ascensión-caída. Si os dais cuenta, hay muchísimas novelas que hablan sobre el poder y también lo podéis utilizar en películas. Como os digo, esta trama también, hay muchísimas películas que hablan sobre el poder que también lo utilizan los guionistas. Ahora vamos a ver otra trama que yo he utilizado para escribir mi novela La casa de los amores imposibles. Bueno, más que una trama, voy a hablaros de la tragedia griega. Y yo utilicé para escribir La casa de los amores imposibles. Lo que yo utilicé fue, en primer lugar, el concepto del destino. Bueno, el tema del destino y el libre albedrío, la dualidad entre destino y libre albedrío es uno de los grandes temas de la literatura. Es decir, nacemos con un destino marcado o tenemos el libre albedrío y podemos decidir, tenemos voluntad para decidir nuestro destino. En la tragedia griega, y aquí me basé en una obra que os recomiendo leer y os dejaré en recursos información sobre ella, a mí me apasiona, es Edipo Rey. Y si conocéis la historia, vais a seguirla perfectamente con lo que os voy a contar. Hay un personaje que nace marcado por un destino trágico, es decir, está condenado a sufrir un destino trágico. En mi novela La casa de los amores imposibles narra la historia de la saga de las mujeres laguna. Las mujeres laguna están condenadas por una maldición, están condenadas a sufrir mal de amores, todas ellas. Únicamente nacen mujeres en la familia y están todas condenadas a sufrir este destino trágico. Aparece un elemento que es el elemento de lo maravilloso en el sentido de que aquí ya hay algo mágico, ¿no? Un personaje que nace con un destino marcado. El elemento de lo maravilloso. Estos personajes, la mayoría de ellos, en el caso
de las mujeres laguna van a tratar de escapar, van a tratar de huir de este destino marcado. En el caso de esta novela era el mal de amores. Tratando de huir de este destino trágico, cometen un concepto maravilloso que es la hibris. La hibris es una desmesura en las pasiones. Podríamos hablar, hibris es el odio, la venganza, la soberbia, la pereza. Cuando nuestro héroe, que nace con este destino marcado, con este destino trágico, en el caso de las mujeres laguna, sufre mal de amores, para huir de este mal de amores comete hibris. La hibris de las mujeres laguna es el odio y la venganza. Y es precisamente no este destino marcado, sino la hibris que cometen, el odio y la venganza, lo que supone la muerte o la destrucción física o moral del personaje, es decir, la muerte física o la muerte moral, la destrucción personal del personaje. Como veis, a mí me parece una estructura muy potente que podéis utilizar también para crear la trama de vuestras novelas. Hay muchos conceptos que vienen en la poética de Aristóteles sobre la tragedia griega muy interesantes que os dejaré en recursos y que podéis utilizar. En toda tragedia griega, Aristóteles decía que la compasión y el temor o el terror tienen que estar presentes, es decir, el lector, cuando lee la historia de la casa de las mujeres laguna, hay una cierta compasión por ellas, pero también un temor a que les pueda ocurrir algo parecido. Y tendremos también la catarsis. La catarsis tiene que ver con una especie de purga, ¿no?, de sentimientos y de pasiones. Bueno, como veis, a mí me van los dramas. Es posible que queráis escribir comedia, os puede funcionar también en un momento dado, ¿no?, porque el tema del humor, yo creo que si no tuviéramos el humor, en determinadas ocasiones la vida sería insoportable. Tenéis que ver también qué tipo de narradores sois, qué tipo de novelistas. Yo, en mi caso, soy una novelista que me gusta poner a los personajes al límite, me gusta llevar a los personajes al límite de las pasiones. Soy bastante dramática. A lo mejor vosotros no lo sois otro tipo de narradores. También lo vais a ir descubriendo conforme vayáis practicando y vayáis creando vuestras historias. Con las tramas que os he contado, los modelos de tramas que os he contado, yo creo que tenéis una buena base para que os pueda inspirar para escribir o para empezar a construir el argumento de vuestra novela. En la próxima lección vamos a hablar de los personajes.